Olisolis, bienvenidos a un nuevo episodio de Café de Vida en los lunes de poder con Simón, que va a estar acá. Va a estar expulsado. Termino el podcast. Que voy a estar acá mentira. hasta que me canse, que me interrumpa y me saquen la palabra de la boca. Episodio número 63 del podcast con Lina y Simón. No, porque él viene días presentando, ¿verdad? Entonces era justo que presentara. A la gente le gusta más por eso. No, son chistes. Yo le echo broma a Simón. Gracias acá por estar una semana más con nosotros, por escucharnos, por tomarse el tiempo. Venimos a traerle un mensaje de bendición, de liberación, que de ese tema va a ser que es muy importante, que lo estuvimos hablando en la iglesia ayer. Sí, el domingo. Ayer. Y bueno, cayó así súper fuerte porque no sé si el título va a ser o cómo va a ser, pero habla de la esclavitud moderna, que uno piensa que la esclavitud terminó ahí cuando fue todas las guerras estas civiles en todos los países de que se corta con la esclavitud de la gente de África, de color, la gente negra, que ahí se terminó, que ahí se abolió la esclavitud, ya una persona no puede comprar a otra y tratarla como un objeto y hacer lo que quiera con esa persona como si fuera amo y dueño de esa persona. Y ahí se cortó una parte muy importante, muy física, muy cruel, de muchísima historia y dolor, pero no termina toda la esclavitud ahí. Quedamos personas y quedaban personas que siguen siendo esclavas de otras, no de otras personas, tanto de porción, que en algunos casos quizás sí, no de la misma manera obviamente, pero también presas y esclavas de los vicios, de las mentiras, del dolor, de todas esas cosas malas que no vienen de Dios y que tienen control sobre uno, que condicionan tu comportamiento, que te impiden seguir avanzando en la vida, te impiden soltar cosas, que te siguen metiendo incluso más presos si uno sigue tomando esas decisiones basadas en cosas que no son de Dios, en mentiras, en engaños, en oscuridad, y que te siguen llevando por ese camino y que hasta que uno no se libere, sigue preso. Claro, es que si definimos lo que es la esclavitud moderna, nosotros podemos definirlo de esa manera. Somos esclavos cuando no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas y aún cuando tenemos a Jesucristo, nosotros decidimos volver a cierta esclavitud. Entonces somos esclavos del chisme, de las mentiras, de la infidelidad, de las drogas, del alcoholismo, de tantos vicios o a veces de los malos pensamientos, de la incredulidad. Hasta somos esclavos de no creer, de no confiar, de no poder saber que hay una esperanza, o hasta cuando perdemos la esperanza somos esclavos. Y hoy queremos hablar de este tema porque de verdad que es algo que vivimos cotidianamente, sí. Es algo que wow, tenemos tantos testimonios para contar sobre eso. Hace poco no, ahorita acabo de recordar un testimonio que es precisamente de esclavitud, que eso terminó hace muchísimo tiempo, gracias a Dios, la esclavitud con las personas de color y todo, y hasta con los blancos, porque hasta los blancos los vendían, sí, pero era más fino, muchísimo más en las personas de piel más, así como la mía, pues, más morenita, más negra, y ahorita me acabo de acordar de algo que creo que nunca te lo he contado porque, no sé, secreto en el matrimonio. No, sino que cuando Lismay vivía en una de las residencias, Lismay vivía en una casa que era como una residencia, pero le alquilaban un cuarto. Y el dueño de esa de esa casa donde le alquilaban a Lismay, que estaba en la universidad, este hombre tenía a su mujer y ella era de un pueblito en Venezuela, y él la maltrataba, él abusaba de ella, él la tenía como un trapo, literal como un trapo. Yo era más pequeña y yo iba y visitaba a Lismay y yo me acuerdo, y esa muchacha era una muchacha extremadamente, ¿cómo decirlo? No humilde, porque la humildad no se trata de pobreza ni nada de eso, ya lo hemos hablado, sino una muchacha súper tranquila, que no opinaba, o sea, era como una persona que no tiene voz. Pero ¿qué pasa? Que este hombre la había agarrado de su pueblo desde pequeña, o sea, desde muy temprana edad, y la hizo su esposa y la tenía pero horrible, la golpeaba, ella a veces salía con el ojo morado, y
y la insultaba de una manera tan asquerosa, le decía que ella no valía nada, que ella si se regresaba a su pueblo era una escoria, porque ahí donde vivía Lismay es en Puerto La Cruz, para quienes nos siguen de Venezuela o quienes tienen un poco de conocimiento sobre eso, y allí, o sea, es una ciudad más viva, pues una ciudad donde hay más donde todo es más moderno y toda la cuestión, y era horrible como esa muchacha, ella estaba esclava, incluso cuando Lismay hablaba con ella y trataba de aconsejarla, y yo lo recuerdo, era pequeña pero lo recuerdo, ella decía que ella no podía porque era verdad todo lo que él decía, que ella era todo eso, y que él la sacó de su pueblo, y que ella allá pasaba hambre y pasaba necesidad, y ella estaba siendo esclava de ese hombre. Claro. Y eso por ese lado, porque a veces somos esclavos de una persona aunque no lo veamos realmente así. Y aparece eso que es el síndrome de Estocolmo, que es enamorarse de la persona que te tiene cautiva, sí. Claro, de la persona que te tiene ahí, y es eso, ser esclavo, es como perder, o sea, que te roben tu humanidad, tu identidad como ser humano, y pasas a ser un objeto, que tu objetivo, o sea, tu misión en la vida es complacer a la otra persona, sí. O sea, es que la persona que te está utilizando se sienta bien con tu trabajo, porque si no te desechan. Sí, si esta taza empieza a gotear, digo, no, esta ya no sirve, la tiro, me compro otra. Entonces, a la taza esta le debe dar mucho miedo, debe estar pensando, uy, ojalá nunca me haga ningún agujerito, porque si no se termina todo, y bueno, y ahí se termina la identidad de esa persona. No, y ahorita en la actualidad con las redes y todo esto, hemos visto cuántos hombres son maltratados. También me da risa, perdón. O sea, no es que me da risa por tu culpa, por eso me da risa. Pero son maltratados también, y eso es algo que casi no se ve, claro. Pero existen. Y también con las mujeres, ¿cuántas mujeres no son maltratadas? Y yo puedo decirte un montón de mi familia que han sido maltratadas, que han sido humilladas, que les han hecho creer en la cabeza de que no pueden estar sin ese hombre, de que no deben estar sin ese hombre, porque no hay más nada allá afuera que pueda ser mejor, porque no existe más nada para ella. Hay una amiga de la familia, pues, que ella ha sido así, o sea, ha sido muy, muy maltratada, muy esclavizada, fue violada de pequeña. Entonces son tantas cosas que nos esclavizan. Y cuando llega Jesús a nuestras vidas, nosotros somos libres de todo eso, pero a veces no decidimos pasar ese proceso de libertad, y nos quedamos presos en nuestros propios sentimientos, de hacernos víctimas nosotros. Ya está, o sea, sí, está bien, fuimos víctimas y hemos pasado por tantas cosas y hemos vivido tantas cosas. Si yo les contara todo lo que yo he tenido que vivir y todos los procesos que he pasado, y uno tiene que ya renunciar a ser víctima. Ya nosotros no somos víctimas ni somos esclavos de esta esclavitud moderna, de esto que ya Jesús nos ha dado libertad. Sí, no, y está bien, porque también se puede ser esclavo de eso, esclavo de esa mentalidad de víctima, de me están haciendo esto, todo está en mi contra, y uno no progresa de eso, o sea, no te das la oportunidad de romper esa jaula de esa mentalidad, y de avanzar adelante y de sanar esas heridas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos hace libres? Es la verdad, es Jesús, es la vida. Leemos Juan 8:31, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Amén. Y el versículo, había uno, es uno que es muy hermoso, no me acuerdo cuál es después. ¿Que te la iglesia? Claro, después lo voy a colocar. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claro, pero hay una parte donde dice que si nosotros decidimos volver a esa esclavitud, que cuando ya Jesús nos liberta,
nosotros no debemos decidir volver a eso. O sea, ya Jesús nos ha dado libertad, pero a veces nosotros decidimos volver, y era lo que hablábamos ahorita en la mañana, sí, claro, sí. Volver a eso, porque a veces no. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros tenemos la potestad, primeramente de poder sujetar nuestra carne, que en nuestra carne es la representación del pecado simbólicamente. Entonces tenemos Dios nos da autoridad y nos da sujeción para nosotros poder sujetar nuestra carne, poder ejercer el dominio propio, que es como dice, ¿cuál era el versículo tuyo, hija? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Claro. Entonces, nosotros tenemos para ejercer el dominio propio, porque una cosa es que lo tengamos y otra cosa es que no lo utilicemos, porque tenemos la vida, pero a veces no la vivimos, tenemos libertad, pero no la agarramos, o sea, directamente despreciamos la libertad que nos da Jesús. Tenemos amor de parte del Padre, pero renunciamos a ese amor y preferimos buscar vicio, buscar aprobación en otras personas, las cuales nunca nos van a aprobar porque son parte del mundo. Entonces tenemos tantas cosas a nuestra disposición, tenemos un sol brillante, hermoso, que sale cada mañana, tenemos el aliento de vida de parte de Dios y no somos capaces de darnos cuenta que hoy es un nuevo día, que hoy es una nueva oportunidad para seguir adelante, que seguimos teniendo esperanza. ¿Y qué pasa con esta consecuencia de vivir en esclavitud? Que es como lo hablaba el pastor ayer, que creamos nosotros una propia cueva y nos encerramos en esa cueva y no hay claridad en esa cueva, todo es oscuridad. Cuando nosotros nos encerramos allí, nosotros nos encerramos en oscuridad, no podemos ver nada y pasan tantos años, tanta parte de nuestra vida encerrados en una cueva en oscuridad, que hasta logramos perder la esperanza, perder la confianza, perder nuestro amor propio, perder nuestra seguridad, perdemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque dejamos de creer que Jesús va a venir y nos va a rescatar. No es fácil estar en una cueva metidos, no, claro que no, creo que todos hemos pasado por allí, todos hemos pasado por esa dificultad donde estamos presos de algo, donde somos esclavos de algo. Yo hace poco estuve luchando mucho para salir de la esclavitud, de la crítica o de juzgar, porque somos esclavos de todas estas cosas y no nos damos cuenta y terminamos sufriendo, porque yo a veces hubo un momento en que pensé y perdí la esperanza. Dije, no, es que definitivamente ya nací así y ya no voy a poder cambiar, y lo luchaba y lo lloraba, y no se imaginan el padecimiento que yo tenía dentro de mí, porque yo no quería ser así. Yo no quiero estar juzgando a las personas, no quiero estar en chisme, no quiero estar criticando. Entonces era como que Satanás siempre te está hablando al oído y te está diciendo, es que tu familia es así, es que tú vienes de una generación así, ¿cómo no vas a ser así? Eso es, ya esto es generación, tú vas a ser así. Pero eso es mentira, eso son mentiras del diablo. De verdad, cuando Jesús viene a nuestras vidas, nos da libertad. Y sí, tenemos que pasar un proceso, y sí, tenemos que ir poco a poco avanzando, pero juntamente con su mano, agarrados de su mano, para poder realmente pasar eso. Y hablábamos de esto también porque el pueblo de Israel pasó 430 años esclavo. O sea, no fueron 3 días, ni fue una generación, fueron muchísimas. Fue un montón, pasaron esclavos muchísimo tiempo y ya no tenían esperanza. Imagínate, o sea, ¿quién tiene esperanza cuando pasa tantos años? Si nos pasan cosas malas y una semana de cosas malas, ya no nos quedamos, nos volvemos locos. Imagínate. Y no hay esperanza. Imagínate, generación, y que todo va a llegar a un punto en que toda una generación, todo lo que conoce de lo que le cuentan su generación anterior es pura esclavitud. Entonces no tienen mentalidad, eso es una cueva tan oscura que no ves absolutamente nada más, no conoces esa esperanza, pero ahí es cuando llega Jesús y trae esa luz que hace falta en esa caverna para ver, mira, acá estaba la salida. Y cuando aceptamos a Jesús y Él nos transforma completamente. Ya no somos, o sea, somos una criatura nueva, ya no somos parte de esa generación de antes. Ya las cosas del pasado no tienen poder en nosotros, queda solo el futuro y las ganas esas de transformar nuestro entendimiento y decir, no, todo esto que venía antes estaba mal. No importa que haya sido
toda mi vida, todo lo que conozco, claro, absolutamente todo va a ser difícil porque es empezar de nuevo, pero es para mejor, siempre va a ser para mejor y se puede. Sí, obvio que es difícil, obvio que es una batalla diaria y constante, hay veces que te levantas en una cueva y bueno, al final del día pudiste salir, después te levantas al día siguiente y estoy otra vez en la cueva. Sí, es verdad. Como llegué acá, pero como saliste una vez vas a poder salir otra vez, juntamente con Jesús. Él te va a guiar y Él te va a dar siempre la mano y quizás no lo veas, pero podés sentir ahí que te dicen, no, mira, por acá, seguime, sí, abrí tus ojos, porque a veces ni siquiera estamos en una cueva, sino que tenemos los ojos cerrados y con esa mentalidad decimos, bueno, lo oscuro, siempre lo oscuro, y no es así. Claro. Hay que abrir los ojos y abrir nuestro corazón a eso, hacer el esfuerzo diario de decir, ok, reconozco que esto está mal, esto me está llevando a la cueva, entonces vamos a soltar con esto, vamos a hacer el esfuerzo diario, por favor, Señor, ayúdame, Padre, a soltar esto que me hace tanto daño, pero que no sé cómo soltarlo, o me siento mal incluso cuando lo suelto, o sea, mi carne se siente mal, se rehúsa, y es una batalla durísima, cuesta. Sí, nos cuesta dejar todo eso a lo que venimos ligados de toda la vida, o sea, es algo bastante difícil, pero es necesario dejar de ser esclavo, es necesario salir de esa cueva, es necesario abrir nuestros ojos, es necesario recibir esa luz, y esa luz es Jesús. Yo sé que es difícil, yo lo he vivido, yo he tenido que pasar por procesos muy fuertes para poder sacar de mí todo eso que metí yo misma, o que metió el mundo, que metió el propio Satanás, o cosas que he vivido, y es difícil, claro que es difícil, y duele, claro que duele, pero sí hay esperanza. Mientras nosotros tengamos este aliento de vida que nos ha dado Dios, hay esperanza. Él va a venir, Él te va a buscar, Él te va a ayudar, Jesús va a estar allí, Jesús está allí a tu lado, aunque no lo puedas ver, aunque sientas que ya no puedes más, Jesús está allí, y Jesús es esa luz que nosotros tanto necesitamos. Entonces, de eso queríamos hablar, de la esclavitud moderna, y esa esclavitud es eso, la mentira, el chisme, la crítica, el enojo, somos esclavos del enojo. Ve como ayer, lamentablemente, Dios mío, que ayer no podía dormir y tuve que investigar si realmente era verdad, y este hombre que golpeó a su pareja, que golpeó a la pareja en el ascensor, en la madrugada, no sé si me viste, sí, que me levanté a buscar a ver si esa noticia era verdad, y en un minuto le dio 60 y pico de golpes a esta muchacha, y es impresionante porque eres tan esclavo, o sea, posiblemente tenga consecuencias muy grandes en su vida, pero a lo que voy es que es tan esclavo de la ira, del enojo. O sea, para reaccionar de esa manera es que tienes que ser tan esclavo de eso que te domina. ¿Por qué? Porque cuando somos esclavos es algo que nos domina. Recuerden que la esclavitud se trata de eso, de alguien que domina nuestro ser, de alguien que tiene autoridad sobre nosotros, de alguien que nos puede mandar a hacer cosas. Y cuando somos esclavos de la ira, del enojo, actuamos de esa manera. Cuando somos esclavos de la violencia, actuamos de esa manera, con golpes, con maltrato, con palabras que también hieren, porque también cuando somos esclavos del enojo podemos soltar palabras que después terminen haciendo daño, y sabemos realmente que es así, porque a mí me ha costado mucho me costó muchísimo salir de esa esclavitud, y es como creo que se lo dije en el podcast anterior, de que Simón ha sido un instrumento que Dios ha utilizado para que yo pudiera respirar y cerrar mi boca y ya no decir esas cosas a veces malas que uno tiene dentro de sí, o esas cosas malas que se te vienen a la mente cuando te enojas. Entonces ya es cuestión de respirar. Entonces ya lo he oído, hay muchísimas maneras de nosotros empezar a ser libres. La primera es buscar de Jesús, buscar de su amor, buscar su ayuda, porque sin Él no podemos ser libres. Sin Él nunca vamos a poder ser libres. Eso es mentira de que, no, pero es que yo no mato, no, pero es que yo no bebo, no, pero es que tú chismoseas, pero es que tú mientes, pero es que tú eres infiel, no, pero es que tú te enojas y rompes las cosas dentro de la casa. O sea, de eso también somos esclavos, te domina eso. Entonces soltemos esa esclavitud, seamos completamente libres, porque Jesús vino para que nosotros fuéramos completamente libres. Nosotros somos libres tanto dentro como fuera. No nos quedemos en esa cueva de oscuridad.
veamos la luz, y la luz es Jesús. Busquemos de su palabra, busquemos de su amor, busquemos de su ayuda, porque Él está allí para ayudarnos. Nos ama, Él dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, para que fuéramos libres y libres de verdad. Yo quiero recalcar esto otra vez, este versículo, sí, porque acá te da las instrucciones. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que nos va a hacer libre va a ser la verdad, va a ser el conocimiento que hay en la Biblia, de donde podemos rescatar que de verdad somos hijos de Dios, de verdad Jesús vino, hizo estas cosas y nos salvó, y no hay nada que tenga poder sobre nosotros, nada malo que tenga poder sobre nosotros que nos pueda dominar. Pero si no conocemos eso, sin esa verdad absoluta, sin esa fe, no vamos a ser libres jamás. No se va a poder, porque no vamos a conocer, o sea, vamos a ser esclavos en algún momento y no nos vamos a dar ni siquiera cuenta. Claro. Vamos a pensar que esto está bien, o esto no me va a llevar por este camino, entonces vamos por ahí. Entonces sin conocimiento vamos a perecer y no vamos a saber a dónde ir. Porque a veces somos esclavos de por ejemplo, consumir marihuana. Claro, es que una aquí persona es legal hacerlo. Sí. O lamentablemente acostarte con tu mismo sexo, tener una relación con tu mismo sexo. Claro, que te digan, no, esto está bien visto, y te dicen todo bien. Para el mundo, claro, esto está bien, pero eso es esclavitud, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, eso está buenísimo, porque cuando conocemos la verdad nos hace libre. Cuando sabemos que estamos completamente equivocados en la vida, cuando sabemos que vamos por un camino torcido, que ese no es el camino que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cómo vamos a saber si vamos por un camino torcido? Leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de nuestras vidas, y siempre lo he dicho, que la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de la vida. Sí tenemos manual de vida. ¿Quién dice que no? Claro que sí, es la palabra de Dios donde está la verdad, donde está la verdadera verdad, la que nos dice si mentir es bueno, la que nos dice si enojarnos es bueno, la que nos dice si estar en fornicación es bueno, la que nos dice la verdad, y la verdad nos hace libre, y al hacernos libre nosotros decidimos si volvemos a esa esclavitud o no. Es nuestra decisión, porque recuerden que Dios nos da libre albedrío. Él nos muestra el camino, Él nos muestra la verdad, pero Él nos dice, toma la decisión, hija, ya yo te mostré qué es bueno y qué es malo, está en mi palabra, ahí está la verdad, tú decides qué hacer con esa verdad. Buenísimo. Bueno, con eso queríamos dejarlo hoy. Espero que haya sido de edificación para sus vidas, que Dios los bendiga, que tengan esa libertad que tanto necesitan, y que sigan luchando, que no se den por vencidos, que sepan de que Dios está allí y que no los ha abandonado, que va a llegar esa luz y la van a poder ver en su justo momento, porque los tiempos de Dios son perfectos. A veces pensamos que Dios nos abandonó porque tenemos tantos años en esa cueva, como 430 años de esclavo el pueblo de Israel, pero Dios llegó y les dio libertad. Entonces así va a pasar en tu vida, en el nombre de Jesús. Le mandamos un beso, Dios los bendiga. Gracias por vernos, por escucharnos, por dejar me gusta, por comentar si tienen alguna pregunta. Suscríbanse si tienen alguna pregunta, si quieren, tienen algún tema que quieran que hablemos, lo que sea, y estamos para leerlos. Hasta la próxima.